Y siguiendo con esta ruta de sabor, le llevamos ahora unos postres nata con chocolate, crema de avellana, cajeta. Son tan solo algunas de las combinaciones de pan de muerto que se ofrecieron en un festival en la colonia Roma. Veamos. El Huerto Roma se llena de azúcar y combinaciones tradicionales en el Festival del Pan de Muerto y Calaverita 2018. Todos los visitantes disfrutaron de la mejor tradición de este mes. Más de 20 panaderías tradicionales de la Ciudad de México crearon 60 combinaciones de sabores en todos los estilos. El pan rosa, que es muy típico en el sur, como representativo de la sangre. También es el pan tradicional, todos son bajo la misma base. Utilizamos ralladura de naranja, flor de azahar. Nata con chocolate, crema de avellana, cajeta, azúcar, mermelada, entre todos los sabores y tamaños, fueron parte de historias que dan origen a nuestras tradiciones desde la época prehispánica. El arte de las calaveritas también estuvieron presentes en todas sus presentaciones, como parte de esta fiesta de sabores. Los asistentes se llevaron un buen sabor de boca. Bien, pues es obviamente algo diferente. Productos más orgánicos, más nutritivos y cosas interesantes, bastante padre. Los chocolates reposteros y productores de las delicias mexicanas también experimentaron recetas con pan integral sin azúcar, productos libre de gluten y 100% orgánico. Con imágenes de Alfredo Ponce, María José Valencia, 21 Noticias.